Hola, ¿qué tal a todos? Espero que estén excelentes. Aquí estamos con un video más, una entrevista el día de hoy con otra compañera de la comunidad, la segunda chica que viene acá al canal y espero que sean muchísimas más para que nos cuenten su experiencia con respecto a el metaverso, el Web3, la blockchain, cómo llegaron a ella, todas las cosas que las llevaron a formar parte de esta comunidad y primero que nada dar un saludo a los últimos suscriptores del canal: Richard Sánchez, Alejandro Maldonado, Blanca Verbel, Chicks Life Venezuela. Muchísimas gracias por ser los últimos suscriptores del canal y recuerda que si te suscribes de forma pública al canal apareces por acá, y si lo haces de forma anónima también infinitamente agradecido por formar parte de esta familia porque tú lo haces posible. Así que sin más que decir, vamos con el video. Así que el día de hoy tenemos como invitada a Rose y la voy a poner por acá. Hola Rose, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Un saludo. Bienvenida al canal. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Pensar que hace un tiempo empecé a ver tus videos porque tenés videos de marketing y ahora estoy acá de invitada. Es como re loco. Excelente. Fíjate que con varios compañeros en que he platicado me han contado eso de esa experiencia. Quizás cuando ya hemos interactuado en otros escenarios se hace un poco como más normal, pero a veces ese contacto uno a uno, cuando es así primera vez, sorprende. Yo creo, todavía me considero un youtuber chiquito como para impactar por fama, así como pueda llegar a pasar, no sé, con un youtuber de millones de esos famosos, pero siempre es para mí un gran placer y un gusto que comparten y me digan que han visto mi contenido en el pasado. Eso es realmente gratificante y motiva a seguir dando y compartiendo información, que es el propósito principal por el cual creé el canal. Cuando dices que viste el contenido de marketing, ¿qué buscabas? ¿Qué querías aprender? ¿Y aprendiste algo de lo que enseño por allí? Sí, habías puesto un par de estrategias, me parece, muy bien, no me acuerdo, pero Ujú, sé que era lo que buscaba ujú. porque hice uno o dos cursos de marketing, pero nunca me puse a ejercer, así que... y no me acuerdo siquiera cómo llegué a tu canal, fue antes de enterarme que eras de parte de la comunidad, así que es como una coincidencia muy loca. Excelente, excelente. Y fíjate, con eso de que dices que no lo has ejercido, ¿qué habilidades y con eso tienes? ¿Es algo que te gustaría hacer, desarrollarte más en esa área? ¿Y qué objetivos tienes con eso? ¿Piensas aplicarlo algún día? Me encantaría. Pasa que estoy todavía en esa transición de me dediqué toda una vida a hacer una cosa y de pronto di un salto para hacer cosas completamente distintas y que no tienen nada que ver. Entonces hice pequeños cursos, pero apunto a hacer algo más sólido. Está un poco también el síndrome del impostor, ¿viste? Que es como que uno considera que nunca está preparado para determinadas cosas y dice, no, bueno, voy a estudiar esto y capaz después sí. Cuando terminas eso decís, no, necesito más. Cosas así. Pero en cuanto a qué apunto, sí, me encantaría trabajar del marketing, me encantaría seguir aprendiendo. Mi objetivo es ser community manager en algún momento. Excelente, excelente, excelente. Fíjate que es algo, considero, de las profesiones y habilidades que son muy necesarias actualmente, pero también es muy difícil demostrar a la persona que le vas a prestar el servicio que es necesario, o por lo menos para mí Ujú. ha sido difícil, ¿no? Porque cualquier persona dice, yo me siento capaz de llevar las redes sociales, yo me siento capaz de gestionar la comunidad, pero sabemos que es más que eso, sobre todo cuando lo estudias, lo perfeccionas y te fijas en los detalles, realmente es algo que va más allá. Y luego introduciré un poco de cosas que me han contado varios compañeros que están dedicados
a la parte de comunidades dentro de Web3 que han salido como otros roles también, ha evolucionado como esa profesión y pues estaremos platicando un poquito de eso. Pero entonces me dice Ujú. que hacías toda una cosa totalmente distinta antes de eso, entonces cuéntanos con cómo te sientas cómoda, ¿a qué te refieres con eso? Cuéntanos un poquito más de dónde vienes y cómo llegaste hasta donde te conocí. Eh, bueno, a ver, empecé a trabajar desde muy, bueno, no sé si desde muy chica, porque seguramente hay gente que empezó mucho más antes, pero empecé cuando tenía como 15, 16 años a trabajar, porque en ese momento mi papá no tenía trabajo y bueno, digamos que siempre quise trabajar en la rama de salud. Entonces, a medida que pasó el tiempo, cuando tuve edad, empecé a trabajar cuidando a abuelitos. Ya. Eh, entonces, intenté estudiar medicina, pero no pude por problemas familiares. Ya. Y en ese interín que medicina no se pudo, estudié para ser masajista profesional, pero no me gustó eh, por la cantidad de gente rara que hay por ahí solicitando masajes. Ya. Y entonces me decidí por enfermería. Ok. Me dediqué desde los 22 por ahí Ujú. hasta los 31 a ser enfermera. Tengo 33 hoy. Ya. Estamos cerca, Eh, estamos cerca. Yo tengo 30. bueno, bueno. Y dentro de enfermería me dediqué a estudiar en un montón de ramas. Estuve en neonatología, en maternidad, en gerontología estuve muchos años también. Ya. Y lo último que hice fue dedicarme a psiquiatría. Ok, 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 excelente. O sea, tienes un portafolio de habilidades bastante completo, Sí. la verdad, bastante completo. Pero ¿a qué se debe te gusta, digo, siempre estar innovando y reinventándote? ¿Es el motivo? ¿O es porque las cosas cuando las comienzas, después te das cuenta de que no te llenan lo suficiente y buscas algo más? ¿Cómo ha sido esa transición? ¿Por ansias de aprender de todo? ¿O cuando llegas no te satisface lo suficiente y buscas algo más? Muchas cosas. En realidad empecé a cuestionarme mucho si era lo que realmente quería, Ujú. que me hacía feliz. Si bien considero que soy muy buena, que tengo mucho talento tratando con pacientes, la profesión en sí en mi país está muy desvalorizada y me llevó a límites mentales y físicos que dije, basta, no, así no puedo seguir, ¿qué voy a hacer de mi vida? Y no sé si te habrá pasado, porque ya que tenemos la misma edad, no sé si te educaron con esto de que si elegís una cosa tenés que seguirla el resto de tu vida y te tenés que dedicar a una sola cosa. Y entonces yo dije, pero no quiero jubilarme de enfermera, yo no quiero terminar con esto. Y empecé a ver cosas. Hay una realidad, a mí me gusta estudiar. Ujú. Yo siempre estoy estudiando algo nuevo porque me gusta estudiar, me gusta aprender de lo que sea. Tengo no sé cuántos cursos hechos de lo que se te ocurra. Eh, no sé, soy medio especial con eso. Me gusta mucho estudiar cuando tengo tiempo libre. Ya, excelente. Fíjate que yo también soy muy de consumir cursos, la verdad. De hecho, cuando me preguntas que si yo también viví esa crianza, pues sí, la verdad que sí. Y fue un choque bastante fuerte, familiar, ¿no? Cuando uno tiene esa experiencia, ¿no? O lo toman, yo no diría que es rebeldía, porque es como afianzar una creencia que uno desarrolla, ¿no? Entonces, pues claramente cuando tú crees como firmemente en algo y hay otra persona que piensa distinto a ti y quiere cambiarte, hay choques y eso pues atrajo tanto con momentos difíciles como las más bonitas oportunidades que he tenido en mi vida. Entonces, ante ese escenario, pues yo te puedo decir de que a pesar de que fue duro el ser firme en esa posición, no me arrepiento para nada de haberla tomado y de pensar así porque es lo que me ha llevado a donde estoy a día de hoy. Entonces, te diría de que
a mi parecer, es el camino correcto, ¿no? Hasta ahora. Em, con respecto a, al tema de que has aprendido todos esos cursos, ¿te consideras autodidacta? O sea, las cosas que has aprendido, ¿las buscas como por tu cuenta o necesitas de que haya un tutor orientándote en esas cosas? ¿Cómo ha sido? ¿O ambas en los dos formas aprendes? Un poco y un poco. Un poco, hay algunas cosas en específico que por ahí sí necesito que alguien me las enseñe y otro poco que por ahí las puedo aprender yo sin problema. Ya. Depende mucho de por ahí el momento en el que esté pasando emocionalmente, o depende de qué tan nuevo sea para mí lo que estoy por aprender. En Ya. esos casos como que necesito más apuntalamiento. Excelente. Entonces, con esto yo creo que es buena, buena transición cuando llegas a Web3, ¿cómo es? Porque todas las cosas que me has mencionado, bueno, el No tiene marketing nada es que un ver. poco exacto, el marketing un poco ya la era digital y toda la cosa, ¿no? Pero todas las otras cosas que me has contado se alejan, ¿no? De eso, o por lo menos todavía no se han introducido, digamos, no se han introducido al Web3 Ujú. porque considero que en un futuro todo va a ser parte o la blockchain va a formar parte del uso cotidiano en todas las áreas. Pero ¿cómo es ese paso? ¿Cómo llegas a conocer la blockchain y todo ese mundo? Bueno, capaz que la tenés a Fernanda Dixon de vista. Ujú, Ella es mi amiga, somos amigas hace un par de años y, y de hecho también fuimos colegas en su momento. Llegó en ese momento de mi vida donde yo no quería trabajar más como enfermera y estaba en esa crisis de decir, ¿qué hago? ¿Dónde me meto? Y viste que toda la familia diciendo, no, ¿cómo vas a dejar la carrera? Que estás loca, trabajaste todo este tiempo y no sé qué. Y cae ella y me dice, che, mirá, conocí este juego, se llama Axie Infinity. Conozco a alguien que da buenas becas. ¿Te querés unir? Y cuando me mostró y me contó, primero que no entendía nada, blockchain, ¿qué es eso? ¿Se come? ¿Con qué se come? Token, menos, ¿qué? Yo sabía, entendí, jugaite de plata. Dije, bueno, siempre fui gamer, pero no profesional. A mí siempre me gustó jugar, o sea, más que nada porque soy hermana mayor y el del medio es un varón. Entonces, como que él siempre venía con sus videojuegos y yo obviamente no iba a decir que no. Crecí jugando Sega, después juegos de computadora, la Play, y dije, bueno, está bien. Me meto a X Infinity. Me puse a investigar, estuve investigando y yo entré justo con la gran caída de los servidores, esta entrada ujú, masiva de jugadores que hubo en julio del año pasado, ujú. justo entré ahí en esa época. Y bueno, ella me explicó cómo era todo, entré en una guild chiquita y me encantó, me acuerdo que entré con un equipo clásico de planta, pez, los dos peces con Nimo. Eh, y bueno, de ahí empecé. Habré jugado en esa guild eh, hasta octubre, me parece. Sí, que Ya, empezó como ahí el bajón del SLP. ya, ya. Fíjate, gran parte de las personas, y me incluyo, hemos conocido la blockchain por medio de Axie Infinity y siempre en las últimas pláticas que he tenido les he dicho de que veo el potencial más grande que tiene Axie es la educación y no se le ha dado fuerza a esa parte. No sé por qué, si es lo que, y se lo comenté al Fari, se lo comenté a Leónidas, se lo comenté a todos con los que platico y les digo, sí, nos hemos concentrado mucho en el juego, ¿no? O sea, de que, bueno, que se divierte, que si el meta, las cartas y todo esto, pero realmente lo que hace que sea valioso es que te educa de una forma gamificada y a pesar de que no lo están planteando de esa manera, lo están cumpliendo. Entonces, siento que es un potencial muy grande que lo tienen allí, pero no lo terminan de madurar del todo. ¿Tú consideras Axie Infinity una herramienta educativa? Claro, claro que sí. De hecho, hay un artículo de Sayori que fue como mi mantra en la transición del Web 3, que Ujú, hablaba del futuro de las guilds y que causó un gran revuelo.
y mucha controversia en su Yo lo momento. critiqué en mi momento en mi canal, la verdad. No lo sabía. Pero bueno, en ese artículo viste que se tocan muchos de estos Sí. de educación, de que las guilds deberían de considerar replantearse un poco los objetivos como equipo, ver qué quieren, qué clase de gente están metiendo y demás. Ujú. Y creo que la clave está en eso que escribió ahí. Para Sí. mí es quien tiene la posta, como decimos acá. Sí, sí, fíjate que ante eso, cuando te comento que yo lo critiqué, más que porque sí considero que es una herramienta educativa, sí considero que las actividades que deben hacer las comunidades, o sea, sí, la visión que él plantea allí, sí la veo como una ruta más de delegar toda esa responsabilidad a que el manager resuelva fue lo que a mí me pareció Claro. muy desubicado. Porque y ahorita pensándolo, ¿no? Porque lo he pensado en varias pláticas que he tenido con respecto a la actitud que tienen los líderes de Axi al no querer ser líderes hasta cierto punto. No sé si has notado eso, pero por lo menos Sí. cuando habla Mauricio Lima, llega y les dicen, tú nos lideras a la comunidad de LATAM, por eso te pedimos que, entonces lo primero que dice es que yo no soy su líder porque todos somos iguales y todo este rollo. Entonces, sí, entiendo la perspectiva de que todos somos valiosos dentro del ecosistema, más ¿consideras debe haber liderazgo dentro de lo que es la comunidad como tal para que se puedan lograr los objetivos dentro del proyecto? No sé si liderazgo, pero porque liderazgo quizás lo asociamos a una sola persona, Ujú. pero sí un grupo de gente que encabeza un movimiento. Ya. Sino para dónde se va o sea, dónde va a saber dónde dirigirse la gente que va entrando o Ujú. la gente que se está formando dentro de los distintos movimientos. En ese aspecto concuerdo con vos en que muchas veces los que dicen ser líderes en realidad no cumplen ese rol y no entiendo bien por qué. No lo voy a cuestionar tampoco porque yo no soy líder de guild, no lo entiendo, no estoy en ese papel, pero sí he sentido un desasosiego por parte de por ahí parte importante de la gente que encabeza algunas guilds. Ya. Fíjate que en parte de eso he visto que por lo menos las comunidades de guilds que iniciaron como becas, luego organizaron como managers, luego se establecieron como guilds, luego empezaron a ver un poquito el rumbo competitivo y todo eso. Para tú hacer eso necesitas tener capacidades de liderazgo. De hecho, yo me compré varios libros de liderazgo con el canal de YouTube porque digo, tengo que aprender hasta ciertas cosas. Cuando tú planteas una idea públicamente, personas que creen en esa idea van a querer que tú orientes y sigas evolucionando la idea. Un poco algo que yo observo con la comunidad de Axie Infinity es de que al ser tan innovador, quizás ese peso que recae tener el liderazgo en algo que nadie sabe cómo va a ser, nadie sabe cómo va a evolucionar y es constantemente cambiante, siento que es un reto muy muy fuerte para cualquiera que forme parte de la comunidad y quiera influenciar de alguna u otra forma ante la comunidad. Porque una de las cualidades del líder es de que tiene que ser, digamos, muy certero, ¿no? Por donde lleva la comunidad, porque si dudas, entonces la comunidad ve esa ambigüedad en ti y no te sigue, ¿no? Entonces, Uh-huh. pero la Web3 es muy cambiante. ¿Crees tú que las comunidades, porque formas parte de múltiples comunidades, he visto que lees mucho, que escribes sobre lo que es Web3, nos cuentas un poquito de cómo y dónde lo harías, lo haces, pero ¿cómo has visto tú la evolución de las distintas comunidades que has investigado o de las cosas que has leído o de la blockchain en general? ¿Consideras que hay una ruta certera o hay un camino que vamos despejando las cosas? ¿Cómo ves tú esa parte por lo que has leído?
Mucho de lo que vi, o sea, siempre me gusta remarcar de que no hay un camino correcto, porque la cosa es andar e ir para adelante, pero si no resulta, empezar un camino nuevo. Entonces, cosa de no ir retrocediendo. Creo que la clave de las comunidades es saber cómo evolucionar de cierta manera que les permita seguir creciendo y que las cosas que se consideren como errores o frustraciones no los tiren para abajo o para atrás. Creo que hay mucho, bueno, por eso me gusta promover la gestión emocional, Ujú. porque una persona que no tiene una gestión emocional adecuada no puede liderar, y personas que lideran o influencian, como decís vos, si no no sé si son conscientes la mayoría de que manejan un pensamiento colectivo Ujú. y de que ese pensamiento colectivo va a ir creciendo y enlazándose de acuerdo a cómo la cabeza de ese movimiento vaya a tomar las acciones. Ujú. No sé si me doy a entender Sí, y no sí. sé si responde tu pregunta. Sí, 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 fíjate que esa parte yo considero de que debemos madurar como comunidad, la verdad, sobre todo porque considero de que al ser el mundo del gaming y ser innovador y todavía, o sea, fue rentable, ahora no tanto, o todavía puede encontrarse formas de rentabilizar algunas cosas, pero no es fácil, ya no es tan fácil como antes, quiero decir, que cualquier cosa que tú hicieras te va a dar dinero. Entonces, em, creo que todavía el ámbito profesional se ha sentido un poco, digamos, temeroso de dar el salto a esta nueva forma de comunidad de negocios por el riesgo que amerita, porque sabemos que es riesgoso centrarse en algo tan innovador. Em, en tu, en tus distintas profesiones, conocimientos, ¿qué le ves tú de potencial a esta parte blockchain Web3 que te hizo dedicarle tantas horas, tanto tiempo, además de Axie Infinity? O sea, ¿ves más potencial en eso? ¿Has soñado, has tenido ideas de cosas que puedas hacer, ya sea individualmente o dentro de comunidades de Web3 que vayan más afín con tus intereses personales? El potencial que le veo es que puede ofrecer una libertad, más allá de lo financiero, sino libertad personal. Eso no lo vi en ningún otro lado y soy una persona que siempre se movió buscando libertad. Eh, pero ¿qué pasa? Para obtener esa libertad hay que hacer ciertos sacrificios y creo que mucho de eso no se tiene en cuenta. Uno, como vos decís, le tiene que dedicar muchas horas, mucha energía, hay que investigar, hay que saber que si en un lugar no te sentís cómodo, vas a moverte a otro. Hay que saber llevar adelante las transiciones. Eh, pero sí, básicamente lo que me hace seguir acá es la libertad que veo. Libertad de aprender y de ser a través de lo que realmente le interesa a uno. De eso que te mueve con pasión el alma, eso es ese es el gran potencial que le veo. Excelente, excelente. Fíjate que cuando hablas de libertad, me gustaría que definas para ti libertad, para que otras personas, porque considero que tengan tu perspectiva, porque yo creo entender, me gustaría estar seguro de que lo entiendo, ¿no? Pero cuando Ujú. dices libertad, ¿a qué puntos te refieres? ¿En qué sentidos de libertad? Precisamente volviendo al punto en el que crecí bajo muchas normas de quién tenía que ser, cómo tenía que ser, qué tenía que estudiar, cuánto tenía que ganar para ser considerada una persona exitosa, o los logros que tendría que tener según la sociedad a esta edad. Eso no lo veo en Web3 ni en blockchain. Creo que ahí está el sentimiento de libertad, de decir, voy a seguir mi propio camino y que en ese camino vas a ir encontrando gente que tiene tus mismos intereses y dentro de ese camino vas a ir fluctuando de una manera
que vas a ir llegando a nuevas metas que ni siquiera te habías propuesto. Creo que esa sería mi noción de libertad en Web3. Ok, Seguir diferentes caminos en base a lo que a uno le hace realmente feliz. excelente, Y excelente. que me encanta que se valore tanto el conocimiento. Es algo que me fascina de Web3. Acá nadie te va a venir a juzgar porque pasás días y horas estudiando y me encanta. Francamente creo que es algo de mis cosas favoritas. Excelente, excelente. Fíjate que es parte de, como es algo que se está construyendo, uno también va moldando a lo que le genera a uno esa, digamos, conexión con otros, ¿no? Que es esa parte de personas que tienen ese pensar de libertad también. Fíjate que para mí también lo que ha sido el Internet en general, a mí me ha brindado mucha libertad. eh, de tiempo, de organización, económica también. Lo he mencionado que para mí la parte económica fue muy importante por las necesidades tan fuertes, ¿no? Que pasé en algún momento. Entonces, pues ha sido como el epicentro motivacional, ¿no? De muchas de las actividades. Y el tema de la blockchain es que hasta ahora va muy ligado a actividades económicas. ¿Cómo ha sido, si te sientes cómodo hablando de esto, tu experiencia económica dentro de la blockchain? Quiero decir, ¿has vivido momentos de bonanza? ¿Has vivido momentos de pérdidas? ¿Has arriesgado en inversión de la blockchain? ¿O cómo ha sido esa parte? Y si has vivido esos momentos, ¿cómo te has sentido y cómo lo has superado? Vengo de, o sea, en este salto de cambio de perspectiva para mi vida fue muy difícil, la pasé muy mal porque en el camino de formación no tenía dónde, no tenía ingresos básicamente. Estuve muy bien con Axie Infinity, había logrado ahorrar y demás, pero en el interín me enfermé y me enfermé mucho, estuve como 2 meses que yo no pude trabajar y podría decir que recién ahora estoy recuperando eh, un poco la bonanza dentro de la Web3, de la blockchain. Eh, no invertí mucho. Soy muy miedosa, muy cautelosa con esas cosas. Ujú. Y bueno, justamente cuadró con el bear market, así que no había muchas buenas posibilidades de Sí. tener ingresos. Así que digamos que estuvo muy mal, pero ahora estoy remontando. Ah, excelente, excelente. Fíjate que es parte de pues, las experiencias que nosotros vivimos, por lo menos en mi caso, sí, fue muy bonito en unas épocas, pero muy duro en otras. Y pues bueno, yo considero de que si yo no hubiese, yo para poder dedicarme a vivir del trabajo independiente, por así decirlo, que sabemos no es fácil, em, sí tuve mucha preparación mental. Y por eso yo mencioné el tema de las literaturas, como estuve hablando en Empatiaxi, que pues he leído muchas cosas que me han ayudado a tener un mental que me prepare, ¿no? Ante las situaciones económicas. Sin embargo, hay momentos en que te superan esas cosas. ¿Has tenido momentos en los que has sentido que te supera la búsqueda de la independencia en tu día a día, en tus actividades? Sí, creo que nos pasa a todos en algún punto, más de una vez al día incluso, a veces. Sí, muchas veces me replanteé qué estoy haciendo acá. Todos esos pensamientos, viste, de que no debería haber abandonado mi profesión, de por qué estoy peleando por algo que parece tan utópico, pero también está algo que me puse a nivel personal es que sé de dónde vengo, sé a dónde no quiero volver y entonces eso me mantiene a flote y a seguir buscando el camino a la independencia que tanto me gustaría. Excelente, excelente. Y fíjate que cuando
mencionas de todo este camino que estás siguiendo. Nosotros tuvimos el Lama con Aston Knight. eh, Ujú. y lo recalqué allí. Yo me sentí bastante contento porque tus preguntas fueron bastante profundas, y muy, digamos, captaste muy bien la visión de todo esto, de lo que nosotros estamos queriendo construir, ¿no? Con lo que es el proyecto. Y me gustó mucho cómo tú investigaste del proyecto. De hecho, a todos nos gustó, ¿verdad? Del equipo. Y nos dio una perspectiva de cómo una persona puede ver la idea y que sí se está captando muchas de las cosas que queremos. Y hasta inspiraste otras cosas que pues sabíamos que existían, pero no les estábamos dando la suficiente fuerza. Sin embargo, pues cuando se está trabajando en algo, uno trata de hacer posible, ¿no? Las ideas. Es principalmente de lo que se trata todo esto. Ante esto, Ujú. ¿te consideras una persona muy reflexiva, visionaria? ¿Cómo te describirías en ese aspecto, cuando lees de un proyecto, cuando conectas o lo entiendes? ¿Te apegas a lo que es el proyecto como tal? ¿Te apegas a las ideas? ¿Lo analizas mucho o pruebas y vamos a ver cómo sale? Me gusta pensar, me gusta cuestionar y me gusta tratar de entender, así que calculo que eso sería definición de una persona muy curiosa. Soy súper curiosa. Ujú. A ver, ay, perdón, se me Tranquila, seca la garganta. tranquila. Soy una persona súper curiosa. Estoy todo el tiempo preguntándome. Sé que por ahí suena re molesto, pero no, creo que me gusta a mí. De hecho, trabajo de eso ahora. Trabajo para Aston haciendo preguntas. Es como re lindo. Ujú. Como me gusta estar constantemente aprendiendo de todos los proyectos que voy leyendo, trato de rescatar precisamente la esencia, trato de entenderlo, trato de asimilarlo y trato de que se quede acá en la cabeza y no quede en palabras o quede al aire. Entonces, siempre todas las preguntas que hago en cualquier espacio es en base a eso. Tratar de captar la esencia tanto de la persona o del proyecto en el cual me estoy enfocando. Excelente, excelente. Y cuando mencionas eso de que ahora trabajas para Aston en esa parte, ¿cómo funciona ese rol de preguntar dentro de una comunidad o de investigar? Em, y, y consideras que es un rol nuevo? ¿Es algo que se está siendo innovado por ti? ¿Ya existía y estás cumpliendo un perfil necesario dentro de un ecosistema? ¿Cómo funciona esa parte de esas actividades que estás haciendo con la guía? Eh, no lo he visto que se hagan otras guilds, eh, así que no sé si será innovador o no, pero ellos vieron un potencial en esto de que hago pensar a la gente con las preguntas. Ujú. Y que como es algo tan particular mío y de mi forma de investigar, mi forma de ser, eh, entonces le da algo único a la guild y entonces, bueno, por eso terminé trabajando ahí. Y en cuanto a comunidad de Web3 se conecta con la construcción de comunidad. Ya. El hecho de que yo trate de comprenderlos a ustedes seguramente los hizo sentir bien, nos hizo sentir como, qué bueno que estoy acá, que soy parte de esto y siempre trato de fomentar el sentido de pertenencia. Considero que es el pilar clave para la construcción de comunidades y el enlace entre comunidades. Ujú. Esta cosa de sentirse cómodo con el otro, entonces por lo general a la gente no le gusta o se pondría nervioso con las preguntas, pero creo que tendré cierto, no sé si talento, pero facilidad para hacer que la gente quiera que yo le pregunte. Excelente, excelente. Fíjate que es algo interesante de cómo, tanto Aston Knight está llevando su comunidad como el perfil y las actividades que estás ejecutando allí. Considero que son súper, súper interesantes. Y fíjate que adentrándonos un poco en eso de las actividades comunitarias, hay un Gloom que es del parte del equipo de Ogami Conquest.
Él y yo tenemos como comunidades una alianza de constructores, Web3, hispanohablantes, y pues la intención con eso es que juntos logremos apoyarnos para realmente poder cumplir los objetivos de nuestros proyectos de una forma quizás más acelerada de lo que lo hiciéramos de forma individual, compartir ideas, cosas que uno descubre en su investigación, compartirla y así, y desarrollar algunos espacios en función de eso. Ujú. Ante esto, en las pláticas que tuvimos, él me habla de que la parte de Discord, en su canal, ellos tienen una pestaña de actividades colaborativas y hay comunidades que tienen un rol que se llama, es como gestor de alianzas, algo así. Una persona que se encarga de establecer alianzas y hacer actividades conjuntas. Em, Ujú. ¿Crees que tu perfil y las actividades que estás haciendo dentro de Aston Night puedan que tú tengas ese rol, si no es que ya existe una persona que haga eso, ese rol, ¿crees que es algo a lo que puede evolucionar o tu rol es más interno con los miembros ya de la guild? Como recién estoy empezando, podría ser un objetivo a futuro. Va mucho con los intereses de la guild. Estamos trabajando en proyectos de expansión y precisamente lo que buscamos en un futuro, podría decirse a corto plazo, es tener alianzas con otros proyectos. Ujú. Podría ser interesante, podría ser muy interesante. Excelente. Sí, sí, conozco la comunidad de Gloon. Ujú, Me encanta mucho el trabajo que hacen muchas actividades muy buenas. ujú. Sé que organizan, ¿cómo se llama? No me sale la palabra, como juntada de juegos, Sí, jornadas de juegos jornadas. Ajá. entre la comunidad, sí, son muy divertidas, sí, sí, sí. Excelente, excelente. Sí, fíjate que ellos yo he visto que están haciendo esa parte de comunidad muy bien. Realmente buscan siempre mantener actividades dinámicas dentro de lo que es su comunidad y siento que eso genera conexión, ¿no? Entre los mismos usuarios. Y he visto que dentro de lo que es la guía Aston Night hay mucha unión entre los miembros de la comunidad. Em, ¿Cómo conectas tú con ellos? ¿Cómo generas esa participación? Y sentiste esa conexión también con ellos cuando empiezas a interactuar? ¿Es algo que se fue desarrollando? ¿O inmediatamente sentiste que hiciste clic con cómo ellos manejan la comunidad? ¿Cómo ha sido esa interacción para contigo al formar parte de esa comunidad? Caí ahí sin querer, porque lo conocí a Luis, a Incernity, Ujú, eh, y a Fari, los conocí a los dos juntos por el Empatiaxi, que en su momento no tenía nombre. ujú, Y empecé a participar ahí con ellos, vimos que había buena dinámica, me ofrecí a ayudar. eh, y a mí me gusta mucho dar una mano al otro, más si tengo tiempo libre. Vos un día venís y me decís, Rose, ¿me ayudás a organizar un space? Yo te voy a decir que sí, no tengo ningún problema, o sea, es algo que lo hago porque sí. Eh, y lo empecé a ayudar a Luis con los space de Aston Knights. ujú. Y como que él se dio cuenta de que se me daba bien y como estoy metida en muchas comunidades, hablo con mucha gente todos los días, como que me fue metiendo muy de a poco y cuando me quise dar cuenta tuve una entrevista con los fundadores, me dijeron que les gustaría que forme parte de la guild Ujú. y ahí fue que descubrí cómo son, cómo trabajan y sinceramente no lo vi nunca antes en otro lado. Y estuve en varias guilds, estuve por varios lados, incluso antes de empezar a usar Twitter, que fue el gran boom, digamos, de todo el camino. Y realmente son muy, muy diferentes, tienen una filosofía muy, muy enfocada al crecimiento, pero desde una raíz que quizás no haya demasiado. Se basan en la unión, desarrollan mucho la confianza eh, y les importa mucho lo que es la salud mental de todos y que todos estén cómodos
todos se pueden expresar, no hay ningún problema con eso. Siempre están a la orden, no van a tardar 2 días en responderte un mensaje, no. Tienen cuestiones me trabé, de liderazgo muy marcadas. Ya. Me llamó mucho la atención, entonces dije, sí, yo voy a trabajar acá con gusto. Excelente, excelente. Fíjate que una de las cosas que platiqué ayer con Fari em, es que no sabes que necesitas la salud mental hasta que la necesitas. Fue algo que platicamos. ¿Te has enfrentado ante esa situación? Sí, 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 por eso abandoné mi profesión. Ya, Cuando me di cuenta, digamos, ya no tenía vuelta atrás. Mi salud mental estaba muy mal, muy mal. Me di cuenta mirando para atrás que me había dejado la vida ahí en mi trabajo y ahí dije, bueno, me gustaría que nadie más pase por esto. Por eso es que siempre voy hablando de salud mental. Eh, Ahora estoy en un par de comunidades donde voy ahí y doy algunos, no sé si consejos, pero hablando desde la experiencia, trato de despertar a otros y decir que nada vale más que la salud mental de uno. Sin salud mental no hay ningún otro tipo de salud, no, no se puede, es imposible, no se sostiene en el tiempo. excelente, excelente. Fíjate que es algo que ya cuando suba las últimas piezas de tanto la cita que tuve con el Fari como esta, he sido muy enfático en la parte de salud mental, a pesar de que es algo que no hablo regularmente. No es como muy común, ¿no? Dependiendo de con tu entorno, la verdad. Y bueno, no sé, la crianza machista latinoamericana que yo pudo haber tenido, ¿no? En ese sentido, reprimen un poco las emociones de los varones, no sé, de las mujeres son un poco más amables, ¿no? No sé, también hay casos en los que los padres, indiferentemente niño o niña, lo que sea, nada que se tome en cuenta. Pero es algo que ha venido sonando mucho y sobre todo aunque no, en mi vida quiero decir, y aunque no se habla día a día o de forma regular o no es algo que tú pues estás con tus amigos y de repente vamos a platicar de salud mental, no, no es algo como que se da, ¿no? Así tan espontáneo, ¿no? Como como muchos otros temas que sí salen de la nada, pero eh, en retrospectiva, ahora analizando un poco eso, hace mucha diferencia. De hecho, cuando hablaba ayer con el Fari, decía, bueno, logramos nuestra estabilidad financiera, luego nos centramos en la estabilidad mental y luego esto y lo otro. Y yo le digo, pero ya va, es que sin estabilidad mental no consigues la estabilidad financiera, a mi parecer. ¿Cómo opinas tú de eso? Exactamente. ¿Crees que la estabilidad mental es primero que todo lo demás? ¿Debe ir a la par? ¿Cómo priorizarías esa parte? Eh, en base a lo que hice yo con mi vida, primero prioricé la salud mental y después la estabilidad financiera. Fue muy difícil, no lo voy a negar, pero yo no quería volver a sentirme como me sentí cuando dejé mi trabajo. No, no quería volver a hacer esa Rose, entonces me enfoqué en primero cuidar mi cabeza y después hacer crecer el bolsillo. Creo que es el pilar. Excelente, excelente. Eh, Pasa que no se habla mucho porque todavía es tabú, es muy tabú este tema. Ujú. Y más si sos mujer, cuando hablas de esto, es medio complicado. Ya. ¿Te has enfrentado ante esa situación? Porque yo lo considero complicado como hombre y tú lo consideras complicado como mujer, entonces es como complicado en general, ¿no? Entonces el tema, la verdad. Sí, es un tema que es delicado porque va un poco en relación a la confianza, porque cuando tocas esos temas uno siente ya que es algo más íntimo, ¿no? Entonces no es fácil ser íntimo con cualquier persona que uno va conociendo por la vida. Entonces creo que va un poco de ese rollo. Yo he aprendido hasta cierto punto con la imagen medianamente pública, ¿no? que he ido desarrollando, a uno hacer como
muy transparente, ¿no? O sea, contar mucho cómo uno piensa y cómo se siente y todo eso, porque es que si no lo haces, colapsas, ¿no? O sea, hay que llegar momentos en los que tienes que hacerlo y habrá personas que simplemente sean una imagen y no se muestran como es, pero considero que es muy difícil, ¿no? Caso Chocas, por ejemplo, ¿conoces al Chocas? Siempre lo escuché nombrar y bueno, hace poquito me enteré de cómo, no sé, hizo como un movimiento muy tóxico, Sí, muy raro en sí. redes. En resumen fue que él pues tiene su imagen pública, un streamer muy grande y tenía múltiples cuentas en Twitter en las cuales hacía comportamientos como monólogos, o sea, como múltiples personalidades hablándose a sí mismo y cosas así, y hateando o diciendo cosas pasaditas de tono a otras streamers que conocía en persona, pero lo decía con otro perfil. Entonces, es un comportamiento bastante indeseable, la verdad, y mal visto. Sí, Tendría sus motivos, pero es parte de que él en sus canales, él ha actuado siempre como un personaje, por lo que tengo entendido. Sí tiene parte de su personalidad, ¿no? Pero al ser un personaje te reprimes muchas cosas que quizás quisieras decir, pero no lo haces por tu imagen. Entonces, eh, tú hasta cierto punto eh, has, eh, estás desarrollando una imagen pública, ¿verdad? Que pues dime hasta dónde quisieras llevar esa imagen o que te conozcan, es algo, parte de tus objetivos y metas está en darte a conocer a más personas o pues como se vayan dando las cosas, el crecimiento en reconocer tu forma de pensar o tus ideas o creación de contenido no va tan de la mano de tus objetivos. ¿Cómo llevas esa parte? ¿Es algo que llevarías? Y si es así, también mencionar si esa parte te ha llevado a sentirte más libre a la hora de hablar. En mi parecer es así. Yo me siento como más abierto, ¿no? Pero hay personas que se cierran. ¿Cómo es tu caso ante eso? eh, mira, con respecto a la exposición pública, nunca fue mi objetivo, sigue sin serlo. Creo que voy a ir a donde me lleve el viento. Hace poquito precisamente me pasó de recibir mi primera ola de hate por parte de gente que no conozco encima. Ujú. Eh, y ahí es como que tomé conciencia de esto de que decís vos de ir armando una imagen pública. Eh, si bien soy alguien que no le gusta callarse la boca, aprendí a que hay maneras de decir las cosas y todavía estoy aprendiendo. Me cuesta mucho eh, encontrar la manera correcta de expresar lo que uno piensa. En Aston Nikes como que fueron un gran pilar en eso, me enseñaron muchas cosas y cambié un poco mi perspectiva. Eh, Considero que cada quien, vos que ya sos bastante conocido, sos muy conocido dentro de la comunidad, creo que debes saber de la responsabilidad que se genera al ser una imagen pública. Yo no era consciente hasta hace poquito, hasta hace un par de días. Me cayó como un baldazo de agua fría y me hizo replantearme un montón de cosas. Precisamente la encrucijada de decir, bueno, a ver, voy a seguir diciendo lo que pienso, voy a callarme o voy a decir lo que pienso de una manera más correcta, digamos, más responsable. Ahí está, más responsable. Y elegí por hacerlo de manera responsable. Elegí moldear mi personalidad a que si voy a seguir creciendo, tengo que tener las herramientas como para frenar algunas situaciones que no están bien. Excelente, excelente. Fíjate que es parte también, considero, del desarrollo personal que uno va teniendo a medida que se va involucrando con comunidades, en que pues vas teniendo exposición. Es necesario porque hay muchas personas que llegan a ser muy reconocidas muy rápido, no saben de nada de esto y estallan cuando están en lo más alto que los puede o generar empatía máxima y crecer
o generar repudio total y desaparecer en la historia. Y cuando te desaparecen es que literal ya no hay forma, ¿no? De volver a como recobrar tu imagen. Entonces, siento que eso es algo que muchas veces no se es consciente, ¿no? Del cuidado que se debe tener con eso, sobre todo cuando creces de una forma un poco muy orgánica o muy espontánea en las redes y todo eso. Por esa razón yo decidí, yo era muy encerrado en mí, ¿no? O sea, tenía mis proyectos, hacía mis vídeos y listo, los lanzo. Y pues así fui creciendo, ¿no? Pero llegó un punto en el que yo vi necesario incorporación con la comunidad. em, para, para tanto generar empatía, para conocer otras personas, sobre todo para conocer personas afines a tu manera de pensar. Em, como lo dice el IRL, ¿no? En la vida real, Sí. este, te has cruzado con muchas personas que tienen tu manera de pensar, porque aquí en internet, cuando formas estas comunidades, pues sí, tienes como que conecta uno más con formas de pensar y piensan igual que tú. Pero en la vida real, en el día a día, la mayoría de las personas no piensa así. Entonces, o por lo menos ha sido mi caso. En tu entorno, si hay personas que piensen igual que tú en todo esto de la Web3, la tecnología, la visión digital, la globalización, todas esas cosas. No. Si bien estoy rodeada de, o sea, por ejemplo, mi familia no lo entiende, pero lo respeta, más Ok. que nada porque vieron mi crecimiento a nivel personal y cómo mejoré muchísimo en muchos aspectos de mi vida con todo esto que voy aprendiendo. Entonces, si bien no lo entienden, lo respeta. Lo mismo pasa con mis amigas. No tengo muchas amigas, pero las que tengo respetan mucho mi forma de ver las cosas. Y mi principal pilar que entiende todo es mi pareja, que él está metido también así en Web3, en comunidades, y, y trabajamos a la par. ¿Sientes que van creciendo juntos con todo eso? ¿Tienen sueños y visiones afines en relación a esta parte de comunitaria, formar parte de las comunidades, desarrollar economía y vida y todo, o sea, en torno a las cosas digitales? ¿Comparten todos esos o todavía están allí como transicionando de que lo hacemos por completo, pero no nos podemos despegar de la realidad? ¿Cómo es esa parte? Se subió al barco al mismo tiempo que yo y fue un, bueno, lo hacemos juntos y agarrados de la mano y vemos hasta dónde llegamos. Siempre hablando mucho y con conciencia de en dónde vamos a ir a pisar o a dónde vamos a ir a pisar cada vez que decidamos agarrar un camino nuevo. Y si bien trabajamos, digamos, en áreas distintas, el crecimiento sí sigue siendo juntos. Él es moderador en el Discord de Gloom. Ah, excelente, excelente. Fíjate que una de las cosas que yo considero también bastante relevante, ahorita pensándolo, em, con esta parte ha sido como de mucha evolución y muy rápido, la verdad, tecnológica. Yo conocía el trabajo digital, fui freelance, ¿no? Por muchos años. em, y fue una idea que por lo menos con mi pareja, y siento que es un pilar, la verdad, o sea, si estás junto a una persona que tiene tus ideales o que si no los tiene, aprenda a desarrollarlos junto a ti, es vital. Yo creo que no estaría donde estoy si mi pareja no hubiese aceptado muchas cosas de incertidumbre, y pues también eso es como un efecto motivador. ¿En qué sentido? Por lo menos cuando yo le planteo por primera vez a mi esposa que vamos a hacer cosas por internet para vivir, ¿verdad? Eh, Hay ese choque como de cierta incredulidad. Tenía una niña pequeña de 5 años, y yo le digo, vamos a lanzarnos al agua con esto, ¿no? Ella seguía con su trabajo normal en una tienda como vendedora y pues poco a poco se fue demostrando como resultados. Em, en el paso a paso que ustedes han tenido, y considero que el resultado es algo
necesario, si el resultado es económico, profesional o lo que sea, y Ujú. fortalece la confianza. En ese sentido, ustedes dentro de lo que es la Web3 se van trazando como metas y van como cuantificando los resultados que están teniendo y eso les motiva más a seguir en lo que están haciendo. ¿Cómo, cómo llevan esa parte? Sí, aprendimos que una de las o de los requerimientos como para cumplir metas grandes es ir primero teniendo metas chiquitas y realistas, cosa de ir manejando bien la frustración. Eh, y lo primero fue, bueno, hacemos este curso o vos haces este y yo este. Eh, Fue una cosa de ir descubriendo los dos juntos diferentes áreas, como para ir viendo también qué le gustaba a cada uno, ¿no? Ujú. Y el resultado hoy es que encontramos lo que nos gusta, aunque sea diferente, seguimos en el mismo camino y, como decís vos, ese salto de confianza fue el pilar para que esté hoy donde estoy. Excelente, excelente. Y fíjate que aquí me gustaría saber, porque cuando estuvimos en Empatiaxi hablaste del tarot. ¿Cómo llega ese tema? ¿Cómo llega ese tema a tu vida? ¿Ha influenciado esa parte en decisiones que hayas tomado en tu vida? ¿Es algo que lo consideras relevante? ¿Cómo llega eso a ti y a qué se debe toda esa parte? Soy una persona muy espiritual desde siempre. No del lado de religioso o de una institución religiosa, sino de que siempre fui una persona que cree en las energías, ¿no? Ujú. Mi trabajo como enfermera me llevó a aprender mucho sobre estas cuestiones. Aunque no lo parezca, la ciencia y la energía de las personas va muy, muy de la mano. A mí me permitió mucho aprender a ayudar a mis pacientes en base a eso. Salirse un poco de los libros, de las estructuras, para ir un poco más por el camino de la intuición. Me ayudó muchísimo a emprender, a entender a la gente, a tratar de ayudarlos a que busquen ellos mismos la fortaleza interna. Y bueno, el tarot llega porque yo tiro las cartas Sakura. Me gusta mucho ese anime, en un momento me puse a investigar. Y bueno, para Navidad mi novio me pregunta qué quería de regalo y le dije el mazo de cartas. Y bueno, como quedó ahí hasta que me enfermé y casi me muero. En ese momento donde uno ve toda su vida pasando por ahí, dije, no, bueno, no me puedo quedar sin experimentar con este lado de la espiritualidad y el esoterismo, entonces me metí a estudiar tarot. En eso soy autodidacta. Ya. Encontré un manual, encontré testimonios, encontré un montón de cosas, me puse a estudiar, sigo estudiando, es un camino bastante largo. Y como para no dejar de lado esto de ayudar personas, de seguir siendo apoyo de gente, decidí ejercer el tarotismo. Ya, excelente. Fíjate que es algo, la forma en la que llega esa información a tu vida es bastante interesante, la verdad. Y siempre desde la perspectiva de ayudar, por lo cual considero que también se va muy bien encaminado, ¿no? Esas perspectivas. Y habrá quien cuando vea esto dirá, pues le parecerá absurdo, otros conectarán. Cada quien cree lo que quiera, ¿no? Yo también soy muy creyente de la parte energética, la verdad, de cómo uno debe gestionar la energía, porque a fin de cuentas somos más que carne y hueso y esa parte Uh -huh. influye, a mi parecer, y mucho Sí. si lo tenemos en cuenta. ¿Consideras que esa parte espiritual bien trabajada pueda ser un, una catapulta a acelerar el éxito de una persona? Depende del caso de cada persona. ¿Es una herramienta? Sí. Para mí fue una herramienta muy importante. Muy importante en cuanto a centrarme en qué quiero yo como persona
sin que me afecte la energía de los demás, porque al final de cuentas cuando uno quiere hacer algo quizás busca mucho apoyarse en quienes los rodean y, y es importante que uno deje de escuchar las voces esas y escuchar la voz interna. Eh, si definimos éxito como la llegada a una meta, entonces yo creo que sí, que la espiritualidad puede ser un muy buen camino. De hecho, es una herramienta muy grande para la gestión emocional, para la inteligencia emocional. La espiritualidad te ayuda mucho a encontrar la calma. Por más que estés rodeado de caos o que el caos interno sea muy grande, la espiritualidad es una herramienta que no puede faltar. Excelente, excelente. Fíjate que es algo que me parece a mí bastante relevante. Siempre durante el transcurso de mi vida he tenido, como lo comenté en Empatía Axi, múltiples contactos, ¿no? Con escenarios relacionados a la espiritualidad, al entendimiento, que como no es algo que vemos, algunos, algunos no lo ven, no lo creen, ¿no? Entonces, Exactamente. es parte de centrarse un poco, aunque sea a intentar ver si hay elementos que consideramos van más allá de lo físico que han influenciado en aspectos de nuestras vidas en algún punto y Uh allí -huh. pues preguntarse, ¿no? Porque no hago un llamado a que lo crean o a que no lo crean, sino de que se pregunten, ¿consideras que hay algún momento en tu vida en el que algo más allá de lo físico pueda haber influenciado en algún escenario? Si es así, es bueno que intentes por lo menos entender un poquito, ¿no? Entender un poquito Uh -huh. para saber cómo afrontar, ¿no? Algunas situaciones o por lo menos entender qué es lo que pueda estar pasando en un escenario u otro. Fíjate Exactamente. que ante eso es algo que, de hecho, le compartí un vídeo a mi esposa hace poco que hablaba sobre, dependiendo de tu vibración, existen enfermedades que te pueden afectar. Cuando hablo de vibración, hablo de pensar, de sentir, de creer, de algo energético, ¿no? Esa visión de cuando Uh tú -huh. te sientes positivo es energético, cuando te sientes soñador o soñadora, cuando estás, no sé, inspirados o inspiradas, sobre todo en la parte artística se nota un poquito más eso, quizás en la parte mecánica es un poco más difícil de percibir, pero sin embargo hay días que tú vas inspirado a trabajar, te levantas con mucha energía, como hay otros que pues no te quieres ni siquiera parar de la cama. Entonces eso va, considero, además de la alimentación y todas esas cosas, la parte mental influye mucho en eso. ¿Eso lo trabajas tu día a día, esa parte? Sí, 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 sí. Digamos que tuve experiencias que me obligaron a trabajar día a día cómo manejo mis pensamientos y qué clase de energía va a ser la que me motive para cumplir mis metas. Es muy Excelente. complicado porque trabajé mucho tiempo con situaciones muy cercanas a la muerte. Ya. Y eso, uno quiera o no, es algo que lo va a acompañar el resto de su vida. Entonces, como que tengo muy en cuenta esas cosas todos los días. No es fácil. No es fácil porque muchas veces a uno como que lo gana el desasosiego o el malestar o el enojo, la frustración. Pero bueno, es importante tener en mente que esas cosas pasan, que todo pasa, que todo tiene su tiempo, su momento. Excelente, excelente, no, maravilloso. Bueno, Rose, mira, ya tenemos por aquí una hora. Respeto tu valioso tiempo. Decirte con esto de que las puertas de mi canal y cualquier actividad están siempre abiertas. Em, Creo que una plática de una hora no basta como para uno contar todas las cosas que quisiera, pero me siento infinitamente agradecido que me mencionaste al empezar esta plática que nunca habías contado quizás más cosas de ti públicamente y que hayas aceptado platicar por acá de un aspecto un poco más personal. Es algo que aprecio un montón. No sé si me escuchas. A ver. Bueno, aquí le coloqué pausa un momentico
fallos técnicos, pero te decía que infinitamente agradecido de que hayas accedido a abrir un poco más de quién tú eres aquí en el canal. Me gusta hacer esto para conocer a otras personas que están en el entorno, los objetivos, metas que tienen, y eso me ayuda a mí a entender muchísimo y replantearme si los objetivos que yo estoy teniendo en las actividades que yo hago pueden aportar a los objetivos de otras personas. Con esto abrir puertas para alianzas, para amistades, para actividades en conjunto y sobre todo para saber las perspectivas de otras personas, que es muy, muy enriquecedor y sobre todo de forma global, ¿no? Porque hablamos con personas que están alrededor de todo el mundo, entonces eso nutre nuestra visión de las actividades, y espero para ti también sea enriquecedor y haya sido de provecho este espacio. Cuando me hablas de tu experiencia al principio, que habías tenido contacto con el canal por información de marketing, si sientes la necesidad de algo que tú creas que yo pueda saber, dime y yo preparo contenido de forma pública para que puedas aprender cualquier cosa que consideras que yo sepa. Y con eso, pues, poner mi granito de arena, porque eso ayuda muchísimo. Ya sé que así lo vean ese contenido 10 personas, si una fuiste tú, sé que ayudé. Entonces, en ese sentido, valioso, y siéntete en confianza por eso. ¿Hay algo que quieras decir? ¿Cómo te sentiste en este tiempo que estuviste por aquí platicando? ¿Y algo que le quieras decir a las personas que nos estén viendo? La verdad es que te agradezco un montón por la oportunidad. No voy a mentir, estaba muy nerviosa. Como soy siempre yo la que está del lado de las preguntas, para mí es algo completamente nuevo estar respondiéndolas. Pero fue todo muy tranqui, fluyó de una manera súper natural, así que te agradezco infinitamente porque me sentí muy cómoda, muy bienvenida. Es importante. El sentido de pertenencia está en este canal, definitivamente. Y bueno, muchas gracias por ofrecerme tus conocimientos. Sabes que acá también tenés una persona que está dispuesta a ayudar en lo que quieras. En algún momento necesitas organizar space o algo de la guild, me contactás y listo, ya está. Excelente. Y bueno, la verdad es que te deseo lo mejor del mundo. Estás haciendo un trabajo increíble, tenés una paciencia infinita. Veo mucho cómo laburás, como decimos acá, día a día, poniendo el hombro ahí, cargándote un montón de peso. Es muy difícil buscar la libertad y la independencia y mantener la constancia, sobre todo. Sí, 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 es un Y bueno, reto. sí, eh, eso le iba a decir a la gente, que busquen siempre aquello que les haga felices, porque al final de cuentas, cuando nos vamos, lo que recordás es aquello que quisiste hacer y no, y dijiste no. Por Ujú, miedo, por vergüenza, cualquier cosa, no. Si hay algo que crean que los vaya a hacer felices y no perjudique a otra persona, ujú. eh, háganlo, háganlo. Total, el no ya está. Excelente, excelente. Fíjate que sí, es algo, considero una lección bastante valiosa. Ahora que mencionaste esto de que siempre estás en la posición de preguntar, no sé si tenías pensado, si habías pensado alguna pregunta que quisieras hacerme. Es algo que ahorita veo que Lover lo hace y digo, pues bueno, puede ser interesante. Si habías pensado algo o se te ocurre algo que quieras preguntarme, pues puedes decírmelo y con eso finalizamos. ¿Cómo mantenés un equilibrio entre todos los proyectos en los que estás y tu vida personal? ¿Cuál es el tip que digas, esto te lleva al equilibrio? Excelente. Fíjate que diría de que decir que todo está equilibrado eh, sería un poco irreal, ¿verdad? Y no me gusta mentir. Entonces, sí hay momentos en los que no hay para nada equilibrio, la verdad. Y son momentos difíciles porque requieres de mucha organización y sobre todo para que todo pueda funcionar se requiere mucha organización. Y yo soy una persona muy desorganizada. Entonces, por personalidad, ¿no? Entonces, es un reto bastante grande que yo lo afronto entendiendo y educándome en qué debo hacer
por, de una forma ya por responsabilidad, más a veces no es que me nace del todo. Entonces, si es saber hacer que me nazca, porque soy de las personas que cuando no me nace hacerlo, lo hago muy mal o no lo hago. Entonces, es como saber conocerte a ti mismo o a ti misma para que sepas qué debes hacer en ti en cada escenario. Qué debes hacer en ti para ser más organizada, qué debes saber en ti para ser más emprendedora o más ambiciosa o más lo que sea. Entonces, creo que la parte es conocerse mucho uno mismo, es lo que permite realmente tener el equilibrio y poder hacer cosas bastante grandes y hasta superar las expectativas que uno tiene. Entonces, creo que esa parte sí ha sido bastante relevante. Cuando siento momentos de frustración, identificarlos es algo que me ha permitido avanzar cuando no se quiere avanzar o no se tienen los ánimos de avanzar, quiero decir, más que querer, porque siempre he querido avanzar, hay momentos en los que uno se queda sin orden, sin nada y saber identificar cómo te sientes en ese punto, creo que es la clave. Entonces sería como conocerse a ti mismo y buscar las herramientas para poder hacerlo. Y buen provecho con el mate, que ese es icónico en Argentina, la verdad. Espero Acá un en día Argentina, probarlo. sí. Espero un día probarlo. Veo a Rojas Cuando haciéndolo vengas allí. para acá, Sí, 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 va a ser un placer. Entonces sería eso, conocerse a sí mismo y saber buscar las herramientas y no tener miedo a pedir ayuda en los momentos en los que se necesite. Tener un mentor es clave también. Diría que esa parte, cuando sientes que te supera, con mentoría se consigue el resultado, la respuesta, ¿no? De alguien que ya pasó por eso. Y bueno, valoro un montón tu respuesta porque yo soy también una desorganización en persona. sí, sí, y eso ha sido por lo menos una de las cosas que yo más he tenido que trabajar para empezar a poco ir consiguiendo cosas. Y a veces agobiante, pero cuando se logra da una satisfacción que uno dice, uff, vale la pena todo el esfuerzo. Entonces, por ese lado, con fuerzas, se puede lograr todo lo que uno desee. Así que bueno, éxitos y bendiciones a todos los que estuvieron por acá. Espero que este contenido haya sido extremadamente nutritivo. Son perspectivas un poco más cercanas de personas que conviven junto a nosotros en el ecosistema. Infinitamente agradecido por tu tiempo, Rose. Infinitamente agradecido por el tiempo de las personas que llegaron hasta este punto y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.